¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió con Jesús durante el período entre su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección? La Biblia revela que durante ese tiempo Jesús descendió al infierno. Pero, ¿por qué tuvo que bajar al Hades, el lugar de los perdidos y de las fuerzas demoníacas? Para comprender la profundidad de este acontecimiento, necesitamos explorar el significado del infierno según las Escrituras. Antes de continuar, aprovecha este momento para suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas con este mensaje transformador. Que Dios te bendiga. Ahora, adentrémonos en el tema. El infierno, según la Biblia, se describe frecuentemente como un lugar de oscuridad, separación de Dios y juicio. Sin embargo, es importante notar que las Escrituras utilizan diferentes términos para describir este lugar, cada uno con sus particularidades. Aquí están los principales términos bíblicos relacionados con el concepto de infierno. 1. Sheol. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Sheol se usa para describir el reino de los muertos. Sheol no era únicamente un lugar para los impíos. Era el destino de todos los muertos, tanto justos como injustos. Era un lugar de espera, una existencia sombría donde las almas aguardaban el cumplimiento de los planes de Dios. 2. Hades. En el Nuevo Testamento, Hades es el equivalente griego de Sheol. También se describe como un lugar temporal, donde las almas permanecen hasta el juicio final. En Lucas 16, 19, 31, Jesús nos relata la parábola del rico y Lázaro, ilustrando el Hades como un lugar de tormento para los injustos, pero también de consuelo para los justos. 3. Gehenna. Este término fue usado por Jesús para describir el destino final de los impíos. Gehenna deriva del valle de Hinnom, un área fuera de Jerusalén donde se quemaban residuos y desechos. Jesús utilizó esta imagen para comunicar la naturaleza eterna del fuego del infierno, como se ve en Marcos 9:43. 4. Lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego se describe como el destino final de Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Es un lugar de tormento eterno, sin retorno, según Apocalipsis 20:10, 14-15. Estos términos nos ofrecen un panorama claro de que el infierno no es solo un lugar temporal, como Sheol y Hades, sino también un lugar de castigo eterno, como Gehenna y el lago de fuego. A pesar de ello, existen muchos conceptos erróneos comunes sobre el infierno que deben ser aclarados. 1. El infierno como el reino de Satanás. Muchos imaginan el infierno como un dominio donde Satanás reina, comandando demonios y atormentando almas. Sin embargo, la Biblia es clara. El infierno fue creado como un lugar de castigo, no de gobierno. En Mateo 25:41, Jesús declara que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás será un prisionero en el infierno, no un gobernante. 2. El infierno como un lugar de fiesta. Algunas personas bromean diciendo que el infierno será un lugar donde podrán celebrar con sus amigos. Esta visión no podría estar más lejos de la verdad. El infierno se describe como un lugar de sufrimiento y separación de Dios, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 8:12. Es un lugar de tinieblas absolutas, sin rastro de alegría ni comunión. 3. El concepto de purgatorio. Algunas tradiciones religiosas hablan de un lugar intermedio llamado purgatorio, donde las almas pueden ser purificadas antes de entrar al cielo. Sin embargo, este concepto no tiene respaldo bíblico. La Biblia enseña que después de la muerte sigue el juicio. Hebreos 9:27. Nuestra salvación se decide mientras estamos vivos mediante la fe en Jesucristo.
Cuarto, el infierno inmediato. Otro error es creer que todos los que mueren van inmediatamente al infierno. Las Escrituras indican que habrá un juicio final en el cual se determinará el destino eterno. Apocalipsis 20:11-15. Hasta entonces, las almas esperan en consuelo o tormento, como se ve en la historia del rico y Lázaro. Quinta, aniquilacionismo. Algunos creen que las almas de los impíos serán simplemente destruidas, dejando de existir, en lugar de sufrir eternamente. Sin embargo, la interpretación tradicional de las Escrituras afirma que el sufrimiento de los impíos en el infierno es eterno, como se describe en Mateo 25:46 y Apocalipsis 14:11. Comprender mejor lo que representa el infierno nos permite valorar aún más el significado del descenso de Jesús a este lugar. Su ida al Hades no fue para sufrir, sino para proclamar victoria, predicar a los espíritus y liberar a los cautivos, demostrando su autoridad sobre la muerte y el infierno. Comprender las acciones de Jesús en el infierno, debemos regresar a su muerte en la cruz y lo que eso significó. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado como parte del plan divino para redimir a la humanidad. Su muerte no fue solo un sacrificio físico, sino un evento espiritual de dimensiones inimaginables. Él asumió el peso de todos los pecados de la humanidad, enfrentando la separación de Dios para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Al entregar su espíritu, Jesús declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Estas palabras no significaron derrota, sino la consumación de su obra redentora. Tras su muerte, su cuerpo fue colocado en una tumba, pero su alma descendió al Hades para cumplir una misión especial. Uno de los principales objetivos de Jesús en el Hades fue predicar a los espíritus en prisión. En el 1 Pedro 3:18-20 leemos: «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca». Estos espíritus son identificados como aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé, cuando Dios aguardaba pacientemente mientras el arca era construida. Jesús proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte, anunciando que el plan de Dios había sido cumplido. Esta predicación no era una oferta de segunda oportunidad para la salvación, sino una declaración triunfante de que la redención había sido alcanzada y que el reino de Dios estaba plenamente vigente. Otro aspecto importante del descenso de Jesús al Hades fue su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la muerte ha sido el mayor enemigo de la humanidad. Sin embargo, Jesús vino para destruir a este enemigo. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Al descender al Hades, Jesús confrontó directamente el poder de la muerte. No fue al infierno como un derrotado, sino como un conquistador. Su victoria significa que aquellos que creen en Él ya no necesitan temer la muerte, pues Él la transformó en un paso hacia la vida eterna. En el Hades, Jesús también cumplió la profecía de Isaías 61:1, que dice: «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos». Efesios 4:8-10 describen esta acción de Jesús como la liberación de los justos
que habían esperado la redención. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de la resurrección de Cristo, los justos que habían muerto esperaban en el Hades, en una sección de consuelo conocida como el seno de Abraham. Lucas 16, 22 a 23. Al descender al Hades, Jesús liberó a estas almas, conduciéndolas al cielo. Esto fue una demostración de su victoria completa sobre el pecado y de su autoridad para abrir las puertas del cielo para la humanidad. Las acciones de Jesús en el Hades tienen implicaciones profundas para nosotros. Nos muestran que su obra redentora no tiene límites. Su descenso al Hades fue una manifestación de su autoridad y poder, alcanzando todos los lugares y todas las épocas. Primera esperanza para los creyentes. La victoria de Jesús sobre el Hades nos da la certeza de que la muerte no es el final. Como seguidores de Cristo, podemos vivir con confianza, sabiendo que la vida eterna nos espera. Su resurrección es la prueba de que venció la muerte, y su promesa es que, así como Él vive, también nosotros viviremos. Segunda, derrota de Satanás. El descenso de Jesús al Hades no solo proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte, sino también sobre Satanás y sus fuerzas. En Colosenses 2:15 leemos que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades, haciéndolos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Tercera apertura del camino al cielo. Antes de su resurrección, el cielo era inaccesible para la humanidad. La victoria de Jesús en el Hades y su resurrección abrieron el camino para que todos los creyentes pudieran entrar en la presencia de Dios. Esto significa que, por medio de Jesús, podemos tener comunión eterna con el Padre. Cuarto, llamado a una vida transformada. Saber que Jesús venció al Hades nos llama a vivir de manera diferente. Como creyentes, estamos desafiados a compartir este mensaje de victoria con el mundo. Nuestra vida debe ser un testimonio del amor, la gracia y el poder redentor de Cristo. Tras el descenso al Hades, el evento central de la obra redentora de Jesús fue su resurrección. Al tercer día, resucitó, demostrando que la muerte y el infierno no tenían poder sobre él. Esta victoria es el fundamento de la fe cristiana, como escribe Pablo en 1 a los Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús prueba que su obra redentora fue completa y aceptada por Dios. No solo venció el pecado y la muerte, sino que también abrió las puertas del cielo para todos los que creen en Él. 1. La confirmación de la divinidad de Jesús. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4, Pablo afirma que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Ningún otro líder o fundador religioso en la historia ha reivindicado, y mucho menos probado, haber resucitado de los muertos. 2. La garantía de nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la base de nuestra justificación delante de Dios. En Romanos 4:25 leemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto significa que su victoria sobre la muerte nos declara justos ante Dios, ya que Él pagó el precio completo por nuestros pecados. Tercero, la derrota de la muerte para todos los creyentes. La resurrección de Jesús no fue solo un evento aislado. Garantiza la resurrección de todos los que le pertenecen, como escribe Pablo en 1 a los Corintios 15:20 a 22. Pero ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuarta, la promesa de la victoria final. La resurrección de Jesús señala el día en que regresará para derrotar a todos los enemigos, incluida la muerte. En Apocalipsis 21:4 se promete que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La victoria de Jesús sobre el infierno y la muerte no es solo una verdad histórica. Es una realidad transformadora para nuestras vidas hoy. Esta victoria nos ofrece esperanza, valentía y un llamado a vivir como testigos de Cristo. Primero, vivir sin temor a la muerte. La mayor victoria de Jesús fue sobre el temor que trae la muerte. Para aquellos que confían en Él, la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna. Como declaró Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta certeza nos permite vivir con valentía y propósito, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. 2. Compartir las buenas nuevas. El triunfo de Jesús nos desafía a compartir el mensaje de salvación con el mundo. Así como Él proclamó su victoria en el Hades, estamos llamados a proclamar su victoria aquí en la tierra. El Evangelio es la buena noticia de que la muerte ha sido derrotada y que la vida eterna está disponible para todos los que creen. Tercero, vivir en santidad y gratitud. Saber que Jesús descendió al Hades para liberarnos debe inspirarnos a vivir de manera digna de su obra redentora. Estamos llamados a abandonar el pecado y a vivir en obediencia a Dios, no por temor, sino en gratitud por todo lo que ha hecho. Si este mensaje te ha traído claridad y ánimo, te invitamos a suscribirte a este canal y compartir este video con otras personas. Al hacerlo, nos ayudas a difundir las buenas nuevas de Jesucristo y a llegar a quienes necesitan escuchar este mensaje transformador. No importa dónde te encuentres en tu jornada espiritual, la victoria de Jesús está disponible para ti. Él venció el pecado, la muerte y el infierno para que puedas vivir en libertad y paz. Acepta esta verdad hoy y experimenta la transformación que solo Él puede traer. La victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y el infierno no es solo un logro celestial, tiene implicaciones prácticas y transformadoras para cada uno de nosotros. Exploremos cómo esta verdad impacta nuestra vida diaria y nos llama a vivir de manera diferente. Primero, la certeza de la salvación. La obra de Jesús en el infierno y su resurrección nos garantizan que nuestra salvación está segura en Él. En Juan 10:28, Jesús declara: «Y yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano». Esto significa que al poner nuestra fe en Él, tenemos la certeza de que nuestros pecados están perdonados y que viviremos eternamente con Dios. No necesitamos vivir con temor al juicio, pues Jesús ya pagó el precio completo por nuestros errores. 2. Un nuevo propósito de vida. La victoria de Jesús nos da un propósito renovado. Hemos sido llamados a ser embajadores de su reino, compartiendo el mensaje de salvación y viviendo como reflejos de su gracia. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros». Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la expansión del reino de Dios, ya sea a través de palabras, acciones o simples actos de bondad. Podemos mostrar al mundo el amor transformador de Cristo. Tercero, la libertad sobre el pecado. El descenso de Jesús al infierno
y su victoria sobre la muerte también simbolizan nuestra libertad del poder del pecado. En Romanos 6:14, Pablo escribe: «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Esto significa que por medio de Jesús tenemos el poder de resistir al pecado y vivir una vida santa. Ya no somos esclavos de nuestros deseos o fallas. Somos liberados para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Cuarta, la esperanza en tiempos difíciles. La victoria de Jesús también nos ofrece esperanza en medio de las dificultades de la vida. Sabemos que, así como Él venció, nosotros también venceremos. En Juan 16:33, Jesús nos anima: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos da fuerzas para enfrentar los desafíos, confiando en que Dios está con nosotros y que tiene un plan para nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La obra de Jesús nos desafía a mirar más allá de esta vida y enfocarnos en la eternidad. Él abrió las puertas del cielo para todos los que lo aceptan como Señor y Salvador, pero también nos recuerda que hay una elección que debemos hacer. Como Jesús dijo en Mateo 7:13-14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Esta elección es personal. No podemos depender de la fe de nuestros padres, amigos o cónyuges. Cada uno de nosotros debe decidir seguir a Jesús y aceptar el regalo de la salvación. 1. Arrepiéntete y confía en Jesús. El primer paso para vivir en respuesta a la victoria de Jesús es arrepentirse de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Él. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un cambio genuino de corazón y mente, volviéndonos a Dios. Como nos instruye Hechos 3:19, «Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados». 2. Cultiva una relación con Dios. La salvación no es el final del camino, sino el comienzo de una vida transformada. Dios desea tener una relación cercana con nosotros. Esto se cultiva a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Como promete Santiago 4:8, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Tercero, comparte el Evangelio. Así como Jesús proclamó su victoria en el Hades, somos llamados a proclamar su victoria en la tierra. Hay muchas personas a nuestro alrededor que aún no han escuchado o aceptado el Evangelio. Nuestro papel es compartir este mensaje con amor y valentía. En Mateo 28:19-20, Jesús nos da la gran comisión. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Cuarta, vive con gratitud y alabanza. La obra de Jesús nos llama a vivir con un corazón agradecido. Él nos ha dado el mayor regalo posible, la vida eterna. Nuestra respuesta debe ser una vida de alabanza, adorando a Dios no solo con palabras, sino también con acciones. Como dice Hebreos 13:15, «Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre». Al considerar lo que Jesús hizo en el Hades, su victoria sobre el pecado y la muerte, y el impacto que esto tiene en nuestras vidas, somos confrontados con una decisión. ¿Cómo responderemos a esta verdad? Jesús no descendió al Hades solo para demostrar su poder, sino para abrir el camino de la salvación para cada uno de nosotros. Esta es una oferta de vida eterna, una nueva oportunidad y una comunión eterna con Dios. 1.
La urgencia de aceptar la salvación. El momento de aceptar la salvación es ahora. La Biblia deja claro que, después de la muerte, viene el juicio. Hebreos 9:27. No hay segundas oportunidades ni purgatorio. La elección que hacemos hoy determinará nuestro destino eterno. En Juan 3:16, Jesús nos ofrece esta promesa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia del Evangelio. Dios nos ama tanto que envió a Jesús para pagar el precio que nosotros nunca podríamos pagar. 2. La belleza de la gracia de Dios. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Es un regalo de Dios, dado gratuitamente a todos los que creen. Efesios 2:8-9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que no importa qué tan lejos nos sintamos de Dios, su gracia es suficiente para alcanzarnos, transformarnos y redimirnos. Tercero, el llamado a ser luz en el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Mateo 5:14-16 nos anima: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra misión es compartir la esperanza y el amor de Cristo con todos los que nos rodean, viviendo de tal manera que nuestras vidas apunten a Él. El descenso de Jesús al Hades y su victoria sobre la muerte nos muestran que nada está fuera del alcance de su poder. Él fue al lugar más oscuro y venció, trayendo luz y esperanza para todos nosotros. Esta verdad nos da confianza de que, independientemente de las luchas que enfrentemos, Él es poderoso para sostenernos y darnos la victoria. En Apocalipsis 21:4 tenemos la visión de lo que está por venir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final para todos los que ponen su fe en Jesús. Un día, todo dolor y sufrimiento terminarán, y estaremos para siempre en la presencia de Dios, disfrutando de su paz y alegría eternas. Oración final. Concluyamos con una oración. Señor, te agradecemos por el sacrificio de Jesús y por su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Gracias por abrir el camino de la salvación y por darnos la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a vivir en obediencia y gratitud, compartiendo estas buenas noticias con los demás. Fortalece nuestra fe y recuérdanos diariamente tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir el mensaje del Evangelio al mayor número posible de personas. Tu participación es esencial para que más vidas sean alcanzadas por el amor transformador de Jesucristo. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda que Jesús venció, y por medio de Él, nosotros también venceremos. Hasta el próximo video.